Hola, bienvenidos a todos. Somos Agustín y Alberto y hemos venido a hablaros de SQL Performance Explain, o lo que en nuestro lenguaje vendría a ser cómo vamos a hacer consultas más eficientes con SQL, ¿vale? En primer lugar, hablar y deciros que nosotros trabajamos en Financial Force. Es una empresa que tiene, es nativa en Salesforce desde 2009. Tenemos más de 660 clientes, empleados, y tenemos clientes en más de 34 países. Y hay tres oficinas principales, principalmente, el headquarter está en San Francisco, también tenemos oficinas en Harrogate y en Granada, donde trabajamos nosotros. Hasta aquí la cuña publicitaria. El contenido, os voy a explicar, voy a dar una pequeña introducción al principio y luego mi compañero Agustín hablará cómo funciona el Query Optimizer, cómo funcionan las índices, cómo construye tablas indexadas Salesforce, y luego yo pasaré a hablaros de la selectividad, que es una consulta selectiva, que no selectiva, y también otros métodos para optimizar consultas, y daremos unas pequeñas recomendaciones finales. En primer lugar, el mapa de tesoro, que no va por Piratas del Caribe, pero cuando empezamos a hacer esta presentación empezamos a pensar cómo en media hora conseguir que os fuerais con un concepto claro de cómo hacer consultas eficientes. Y la verdad que no soy muy partidario de guía definitiva de hacer buena programación o la guía definitiva de hacer una consulta eficiente. Hay muchas formas de hacer una consulta eficiente o muchas formas de trabajar bien. Y se me ocurrió un símil con la navegación. Básicamente, tú cuando tienes un mapa de navegación vas con un barco, no hay una ruta definitiva por la que puedas tirar. Hay muchos sitios por los que puedes ir, pero hay rocas en el camino que tienes que evitar, sitios que tienes que evitar. Y vamos a contarlo así. Hay ciertas herramientas que nos van a ayudar a hacer consultas eficientes y hay ciertos sitios o rocas que nos podemos encallar y que van a hacer que nuestra consulta no sea selectiva y que deje de ser eficiente. ¿Vale? Pasa a mi compañero. Bueno, como cualquier otro sistema de base de datos, Force.com tiene un motor de búsqueda, de optimizar esa búsqueda en referencia a la consulta que nosotros ejecutamos. A grandes rasgos, básicamente lo que hace el Query Optimizer es, antes de lanzar esa consulta, analizar esa consulta para intentar optimizarla en todo su entorno. Entonces, lo que hace primero es coger la consulta y lanza una preconsulta sobre esa consulta que nosotros vamos a realizar. Chequea la visibilidad del usuario, por un lado, y chequea por otro lado si los filtros son selectivos o no son selectivos. Esto lo veremos a continuación, lo comentará Alberto, para nosotros ayudarnos cómo hacer una consulta lo más óptima posible. Una vez que ya haya chequeado estos prerequisitos, lo que hace es lanzar una query sobre ya consultas que ya se hayan realizado previamente. Como por ejemplo, a lo mejor puede ser que nosotros estamos consultando cosas que ya habíamos consultado en una fecha anterior. Esto Salesforce.com lo almacena para nosotros, esa consulta nos pueda optimizar. Y una vez que ya haya realizado esa consulta, ya tenemos la query bien montada y ya se nos lanza la query. ¿De acuerdo? Nos lanza la query, al finalizar lo que hace es actualiza unos índices y unas tablas internas en Salesforce para que en posteriores consultas no sea más óptima. ¿De acuerdo? Básicamente, el algoritmo que utiliza es lo que os he contado aquí. Lo primero que hace es ejecutar la preconsulta. Entonces, una vez que ejecuta la preconsulta, busca el mejor índice dentro de esa consulta. Una vez que busca el mejor índice, busca la mejor tabla. Porque ahora a continuación os explicaré cómo un poco se estructura todo el almacenamiento de datos dentro de .com. Una vez que busca la mejor tabla, decide cómo ordenar esas tablas. Sobre todo a la hora de cara de los joins que hace internamente. No es lo mismo hacer un join en el cual vamos a tener solamente un único campo o un join que vamos a tener más de un campo. ¿De acuerdo? Luego introduce foreign key simplemente para que ese join sea lo más eficiente posible, ¿vale? Y modifica el plan de ejecución de sharing join. Básicamente lo que intenta optimizar la entrada y salida de datos. ¿De acuerdo? Una vez que ya se ha lanzado la consulta, lo que he comentado antes, actualiza todas las estadísticas de ejecución de esa consulta. ¿Vale? Como comentaba antes, Force.com es una mega estructura de base de datos que toda su dimensión es muy complicada de gestionar. Entonces lo que hace es monta una base de datos virtual por cada tema, ¿de acuerdo? Si esa base de datos virtual está compuesta por diferentes, por así decirlo, tablas que están en sí también diferenciadas. Por un lado tendremos el Standard Object
que ahí van a estar solamente los standard fields. Por otro lado, van a estar los custom fields de los standard objects. Y por otro lado, lo que hace almacenar los custom fields de los custom objects. ¿De acuerdo? De tal manera en que luego internamente hace unos join y ya crea unas tablas pivotantes. Unas tablas pivotantes donde se almacenan los índices, campos y relaciones. ¿Qué es esto de tablas pivotantes? Para que yo creo que todo el mundo un poco nos sonará, pero para que no le suene, yo ya he trabajado mejor con Excel o con el tema de Business Intelligence, es un simple hecho de agrupar por área, por contenido, esa información que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Básicamente, for.com almacena todo esto en una index table que por defecto lo que hace es almacenar distintos valores. Los string por un lado, los íntegros por otro lado, y almacena todos los valores excepto los nulos. Los nulos no son indexados por defecto. Pero force.com nos permite que si abriendo un case o Salesforce nos interesa mejor indexar de cualquier tabla los nulos. ¿De acuerdo? ¿Qué campos vamos a tener indexados? Los campos que vamos a tener indexados por defecto son los standard fields, los ID, name, owner ID, creative ID y system on sum. Eso nos vamos a encontrar en todos los objects y custom objects que nosotros tengamos en nuestra organización. Aparte, vamos a también a tener indexado el record type, los master detail y los lookup. ¿De acuerdo? Y además, aparte de estos otros fields, vamos a tener indexados por defecto los fields únicos y las relaciones externas, los ID externos. Eso lo va a indexar. Esto por defecto, pero aparte nosotros también podemos indexar cualquier otro campo que nosotros añadamos a cualquier custom object. Pero no todos los campos son indexables. Tenemos algunas restricciones, como son por ejemplo los multi-select field lists, ¿de acuerdo? Los test areas, los ficheros, los campos encriptados y las fórmulas field no determinísticos. Entrando un poco, hablando de las fórmulas field no determinísticos, a lo mejor a todo el mundo, si estamos trabajando en este for.com, nos sonará, pero si hay alguien que no sepa exactamente qué es, básicamente a un campo que se calcula de manera dinámica en referencia a otros campos. Como por ejemplo, imaginaros que tenemos un campo declarado en cualquier custom object en el cual que lo que hace es almacenar el today menos el plus day, por ejemplo, de una oportunidad. Este campo no nos va a resultar indexable. ¿Por qué? Porque va a variar en su tiempo. No sabemos el today cuándo se va a ejecutar. Es un campo muy dinámico, entonces eso es imposible que lo podamos indexar. ¿De acuerdo? Eso lo mismo nos pasa como por ejemplo campos que se están referenciando a otras entidades o campos que se referencian a otras fórmulas. ¿Vale? Estos son, por así decirlo, los custom fields no determinísticos más comunes. En este caso, cuando a lo mejor nosotros queremos realizar alguna consulta sobre este tipo de campos, lo que tendríamos que hacer es meterle con una pre-query de esos query o bien hacer unos lib view o reports sobre esos campos. ¿De acuerdo? Así a grandes rasgos, los índices, cómo funcionan en for.com, sería de esta manera. A continuación vamos a hablar sobre cómo vamos a optimizar la selectividad para que esa consulta sea lo más eficiente posible. Bueno, como decía, y retomando el ejemplo del barco del principio, ¿vale? Esta sí es la principal herramienta que tenemos, sea la brújula o la vela. Esto es lo que nos permite hacer consultas eficientes. Una consulta eficiente generalmente va a ser una consulta selectiva. Bueno, ¿qué es una consulta selectiva? Una consulta selectiva son aquellas que tienen al menos un filtro selectivo. Me diréis, vale, me estás poniendo el pelo, que es un filtro selectivo, ¿no? Un filtro selectivo es cuando al menos tengamos una cláusula where en un índice y esa cláusula where cumple las condiciones de selectividad y los umbrales de selectividad, ¿vale? Esos umbrales y condiciones de selectividad varían si es un índice estándar, si es custom, si es un índice compuesto con un AND, si es union con OR o si es un like, ¿vale? Vamos a ver exactamente cuáles son los umbrales. Si es un índice estándar, tendrá que cumplir estas tres condiciones. Como máximo retirará el 30% del primer millón de registros, un 15% después del primer millón y devolverá hasta un millón como máximo, ¿vale? Si se incumple cualquiera de las tres condiciones, ¿vale? Cualquiera de las tres, la consulta no será selectiva y entonces lo que implicará será que hará un table scan. Tendrá que analizar toda la tabla para devolver resultados. No usará el índice, lo descarta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, básicamente en el gráfico lo que se está viendo es la progresión aritmética, ¿vale?
Para el primer millón se tiene un 30%, al segundo millón tendrá 450.000, hasta un máximo de 1 millón. Como da igual, si tienes 5,6 millones o más de registros, como máximo te vas a retirar 1 millón de registros. Con los índices custom es bastante fácil, ¿vale? Porque es básicamente un tercio de la primera de lo que te permite un custom, o sea, de lo que te permite un estándar. Permitirá retirar un 10% del primer millón, un 5% del siguiente y hasta 333.333 registros. Igual, si se incumple cualquiera de las condiciones, automáticamente la consulta no es selectiva y por tanto aceptable escampo. ¿Y qué pasaría si tenemos, que es lo normal, si tenemos un índice compuesto o un índice con un NOR? Bueno, pues las condiciones serían los umbrales de selectividad para la intersección de los campos, por ejemplo en el AN, se tiene que cumplir, pero tendríamos 2 veces los umbrales de selectividad para cada filtro. Si fuera un filtro estándar, podría retirar hasta el 60%, el 20%, etc. ¿Vale? Pero en la intersección sí se tendrá que cumplir los umbrales de selectividad. El OR es exactamente igual, ¿vale? Pero en principio lo que hace es que no duplica los filtros de selectividad, o sea, no duplicaría el umbral para cada una de las condiciones, se tendría que mantener la condición. Y para concluir, Salesforce permite, es raro, pero bueno, permite indexar campos con un line, con wildcard, siempre y cuando no empiece con un porcentaje, no empiece con wildcard, ¿vale? Pero eso lo permitía hasta los 100 primeros registros. Pero bueno, y os hago spoiler, el line no es bueno, ¿vale? Luego lo veremos. Vamos a hacer una pequeña demo para los resultados, para que veáis esto un poco más claro. Que el rendimiento pues, llega a las cosas que estáis esperando y tal. La primera sería Sort Optimization, ¿vale? Básicamente es usar cláusulas override. La primera pregunta que yo me hice cuando vi esto fue, pero bueno, ¿acaso un override consigue que una consulta sea más selectiva o que los umbrales crezcan? No lo consigue, no consigue que los umbrales crezcan y va a conseguir mayor selectividad. ¿Y acaso un override no conseguiría que la consulta fuera más lenta porque tiene que devolver los resultados en un orden específico? Pues tampoco, no lleva ninguna sobrecarga. Porque cuando hacemos un override por un índice, los índices están automáticamente ordenados, ¿vale? Es decir, lo único que estamos diciendo por Optimizer al ordenar por un campo índice es que empieza a analizar por encima de la tabla o por el final, ¿vale? El override combinado con un limit, que generalmente es limit casi todas las consultas, por no chocar con el famoso enemigo del desarrollo de SEF, los gobiernos limit, pues si empieza a analizar la tabla, registro a registro, cada una de las condiciones que cumple, cada vez que encuentra un registro que cumpla las condiciones de la cláusula web, lo que va a hacer es poniéndolo en el objeto resultado, en la lista de resultados. En cuanto llega el número de registros que se supone que has puesto en el límite, va a parar y no va a hacer un table scan y optimizaría la consulta. No haría falta que analizar toda la tabla. Consideraciones. Solo funcionaría el Sort Optimization si está ordenado por number o dead fields. Solo para number y dead fields. Si lo quieres hacer para un campo texto, bueno, hay workaround, que era una segunda columna numérica y con un after insert after a date, hacer una conversión a numérico del campo texto, crear un punto un poco cochino, pero bueno, será una solución óptima, ¿vale? Otra consideración, two column index, ¿vale? Hay una cosa que no he comentado, se pueden crear índices sobre 2 columnas combinadas. Cuando haces un índice con una combinación de 2 columnas y quieres utilizar este tipo de optimización, serán estas condiciones necesarias, que filtres por el primero y ordenes por el segundo. Si no, no funciona bien. Y como tercera consideración, tenéis que excluir los registros null. Si vuestro índice tiene registros null, tendréis que excluirlos como una condición web. ¿Vale? Última consideración sería que evaluéis la optimización. ¿Vale? Básicamente, y se me ocurre un escenario sencillo, si ponéis un límite que es mayor que el número de registros que va a devolver, al final va a hacer un table scan, no estoy optimizando nada. O si los registros estuvieran en mitad de la tabla, por ejemplo, va a tener que hacer mucho recorrido de la tabla hasta que encuentre los registros que estéis buscando. Tampoco conseguís optimizar mucho así, ¿vale? Y para concluir, skinny table, ¿vale? Cuando todo lo demás falla, las skinny tables son nuestras amigas, ¿vale? Básicamente, y por lo que había comentado Agustín, los campos estándar y los campos custom los dividen en 2 tablas independientes Salesforce, en Oracle, ¿vale? Que es el motor de base de datos que tienes por debajo. Siempre que hagas una consulta que consulte campos en la cláusula select estándar y custom, hace un join implícito. Podemos hablar con soporte de Salesforce para que nos habilite las skinny tables. Las skinny tables lo que van a hacer es, bueno, primero, cuando hables en caso con soporte, tendrás que llegar a un acuerdo con ellos. Ellos tienen unas estadísticas de vuestros campos, tú tendrás unas necesidades y llegaréis a un acuerdo de cuáles son los campos que están ahí en la tabla skinny.
lo que vamos a conseguir es que cuando hagamos una condición, o cuando hagamos una consulta, si los campos que queremos consultar son un subconjunto de los campos que tenemos en la Skinny Table, consultará esa tabla. Esa tabla no tiene joins y está automáticamente sincronizada con el origen. Utilizamos joins, es más eficiente y además, como tiene menos campos, podrá devolver más registros todavía. ¿Vale? Los límites se amplían con respecto a los que establece Salesforce por defecto cuando hace una consulta. Y además no incluye registros soft delay, ¿vale? Es decir, no consultaría los registros que están en la papelera de reciclaje. Todas las demás consultas por defecto consideran todos los campos que tenemos de alguna forma hemos eliminado y hasta dentro de 15 días nos hará un hack delay. Pero, bueno, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y básicamente hay riesgos que tienen, ¿vale? Porque Skinny Table tienen que ser skinny, no pueden tener más de 100 campos como máximo. Si cambiáramos un field type lógico en la tabla de origen, tenemos que recrear la Skinny Table porque ha cambiado y tenemos que recrearla para que de alguna forma se sincronice. Y además no son copiadas ambos, ¿vale? Si igual no es una condición necesaria o no hay alguna restricción que tenéis vosotros en vuestro producto, pero algo a tener en cuenta. Cuando lo demás falle y no funciona, Skinny Table, ¿vale? Y recomendaciones finales, bueno, por las que hemos ido viendo durante toda la presentación, y como consejo final, la mejor forma de mantenerse ligero es no engordar. Es decir, si realmente no hacen falta millones de registros, no los tengáis en vuestra base de datos. No, bueno. Si no hace falta trabajar contra millones de registros, eliminarlos o moverlos a una third party, a otra tabla auxiliar, donde no tengáis que trabajar con ellos en el día a día. Las cláusulas es mantener la serie al mínimo número de campos que necesites realmente, intentar ser lo más selectivos posible. Como conclusión final, por una frase que escuché hace mucho tiempo en la facultad. Cuéntamelo, lo olvidaré, muéstramelo y puede que lo recuerde. Espero que, aunque no hemos podido mostrar mucho, al menos quedéis con el concepto claro. Involúcrame y lo entenderé. Bueno, pues involucrarlo. Utilizar la Coliplan. Si tenéis cualquier duda, intento hacer la demo de la escuela, intento enseñaros cómo funciona y tal. Y al final pedir el rendimiento, ¿vale? ¿Preguntas, respuestas? Una preguntilla. El tema de las Skinny Table, lo que has explicado al final, ¿el soporte te lo facilitan o porque yo tengo experiencia en pedir que me metes en campo y prácticamente es una pelea? Porque tienes que justificarle, tienes que decirle lo que está usando en tu voz, tienes que convencerlo de que... Y además indexar es una tarea más sencilla. Aquí ellos tienen sus estadísticas y para que creen una tabla que va a mantener de alguna forma sincronizada con el origen, una tabla aparte, porque no es una vista, no es una consulta que hace on the fly, sino que realmente es algo que va a tener aparte. Pues sí, tienes que llegar a hacer las negociaciones. De acuerdo, y al final tenéis que acordar cuáles son los campos que realmente tienen que ir ahí. Pero se optimiza. Y si realmente demostráis que de una u otra forma podéis conseguir hacer vuestro producto eficiente, pues... En nuestro caso no es que vayas lento, muchas veces, es que directamente no te dan time out. O sea, yo una consulta me dan time out, los repos me dan time out. O sea, entonces es una necesidad que realmente sí que tenemos, claro. Pues supongo que habrá que pelearse. Algo. Sí, no. ¿Tienes algún enlace para compartir esta? Sí, si quieres te lo comparto. Vamos a subir todas las transparencias y las sesiones, lo que podamos grabar ese día, lo vamos a subir a la web. Así que os lo pueden pasar si necesitáis algo, si no en unos días haremos también anuncio por medio de Twitter para que podáis acceder a todo. De todas formas, pues por aquí con el Vale, estaremos por aquí por el pasillo y os enseño la demo si queréis luego. Nada, muchas gracias. Vamos a ver una pequeña demo ahora para intentar aclarar todos los conceptos que hemos visto durante la presentación. Siguiendo con el ejemplo del barco, en primer lugar veremos ese uso de esa gran herramienta que tenemos, que es el uso de índices para hacer nuestras consultas más selectivas. Pero veremos cómo el Query Optimizer considerará usar o no un índice en base a si cumple con los umbrales de selectividad y las condiciones que hayamos visto.
Veremos cómo esos umbrales, esas condiciones de selectividad, tal como hemos visto en la presentación, varían si es un campo estándar, si es un custom field, si estamos usando un AND o un OR. Intentaremos ver unos cuantos ejemplos para ver cuándo la descarta, cuándo la usa, cuándo no. Y luego continuaremos el ejemplo, la demo, enseñando, pues bueno, también y siguiendo con ese ejemplo del barco, esos lugares comunes que tenemos que evitar donde encallaría nuestro barco. Veremos cómo el Query Optimizer descarta el uso del índice automáticamente porque caigamos en alguna de esas rocas. Bueno, vamos a abrir la Developer Console. Aquí tenemos unas cuantas consultas de agregación por dos campos. Uno por el Close Date, en este primer lugar, donde estamos viendo el resultado. Y estamos agrupando por el campo, ¿vale? Por la semana del año del Close Date y por el año de calendario. Y aquí tenemos los totales parciales de la agrupación. Ya empezaremos a ver algún ejemplo. Y en este lugar tenemos una consulta de agregación por un custom field, que es un stage name, y aquí tenemos los resultados parciales. Solo por mencionar por encima, bastante útil el uso de estas dos funciones, rollup y grouping, porque a diferencia de un group by sin esta función, que solo notaría los totales parciales, el uso de la función rollup notaría también un total absoluto de los campos que tenemos en la tabla, que son 100.000 registros los que hemos creado. El campo, la función grouping, que la ponemos en la parte select, nos va a decir si es un total parcial o un total absoluto. Bueno, vamos a lo que nos importa, uso de índices. Bueno, si por ejemplo hiciéramos una consulta de agregación sobre una semana del año, de un año en concreto, sobre la agrupación de la semana del año 10 o cualquier otra, son 870, a lo mejor 800 y pico, quedarían por debajo del 30% permitido que podemos consultar, ¿vale? Para que considere utilizar una consulta como selectiva, cuando estamos usando un standard field. Vamos a ver un ejemplito y vemos si lo usaría o no. Por ejemplo, si hacemos esta consulta, va a usar el índice. ¿Cómo sabemos que está usando el índice? Bueno, porque por defecto no está habilitado, pero en Help Preference podemos habilitar el Query Plan API, ¿vale? Esta herramienta la facilitó Salesforce no para saber cómo funciona exactamente Query Optimizer, pero sí para ayudarnos a entender un poco el comportamiento y decirnos cuál es el resultado del Query Plan, ¿vale? Por ejemplo, si ejecutamos esta consulta con el Query Plan, vemos que está utilizando el Close Date, ¿vale? Aquí aparecerían el resultado en esta tablita de todas las posibilidades que ha analizado el Query Optimizer para ejecutar esta consulta. En este caso ha considerado dos posibilidades, una el uso del índice y otra el tablescan. Además nos ordena automáticamente por coste las opciones más óptimas, que además la primera es la que va a considerar utilizar finalmente, y todo lo que sea por debajo de 1 en principio es bastante óptimo. En este caso, por ejemplo, esta es muy óptima, está muy lejos del 1, ¿vale? Y es la que ha considerado utilizar. Utilizaría el índice del Close Date para hacer la consulta. Y lo usaría porque esta semana del año está por debajo del 30% de las condiciones, que es el umbral de selectividad que tendría un standard field. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en lugar de eso usáramos algo como esto? Bueno, pues en este caso ha analizado 100.000 registros y ha descartado usar el Close Date, ¿vale? El índice de este campo Close Date, este standard field, porque su coste es mucho mayor que hacer un table scan y al final ha terminado haciendo un full scan de la tabla, por lo cual no utilizaría la consulta, no sería óptima, no estaría haciendo un uso eficiente de la consulta, no usaría los índices, lo ha descartado y estaría haciendo un full scan. Vamos a ver algún ejemplo con los custom field. Por ejemplo, vamos a verlo sobre los totales. Aquí vamos a querer hacer una consulta sobre el campo Proposal Price Quote, que es este de aquí, que está por debajo de 10.000 registros.
10.000 registros sería el 10% de los 100.000 que tenemos. Todo lo que esté por debajo del 10% cumple con los umbrales de selectividad para un custom field. Por lo tanto, debería de usar el índice de MyStateName para hacer la consulta. Y así lo vemos, ¿vale? Nos devolvería 9.945 registros, que está por debajo de los 10.000 para considerar el índice como selectivo. Y por tanto, usaría el índice, que es lo que nos está diciendo el query plan. Pero ¿qué pasa si en lugar de consultar por proposal, consultamos el campo MyStateName por un campo por el valor prospecting? El campo prospecting está por encima de 10.000. Vale, si vemos que nos dice el query plan API, pues bueno, no está considerando utilizar el campo MyStateName simplemente porque está por encima de los 10.000 registros como máximo que analiza. De hecho, analiza 10.000 registros y deja de analizar el índice MyStateName y pasa a hacer un full scan para devolvernos los registros que queremos. Una cosa a ver aquí, si nos damos cuenta, la cardinalidad en el query plan API no siempre es muy precisa. Si queremos precisión para saber si algo es selectivo o no, lo mejor que podemos hacer es usar consultas de agrupación. Si vemos este ejemplo, nos está diciendo que la cardinalidad del full scan es 15.000, cuando realmente el prospecting son 10.178 registros los que nos devuelve. Por eso el query plan API quizás no es la herramienta más precisa, pero sí es una buena herramienta para saber qué es exactamente lo que va a hacer Query Optimizer por debajo. O al menos nos indica un poco, nos clarifica el camino, ¿vale? De lo que va a hacer. Vale, veamos algún ejemplo con el AND. Como decíamos, el AND va a considerar el doble del umbral de selectividad para cada consulta, ¿vale? Y luego el umbral de selectividad para la consulta total. Esta, por ejemplo, va a usar el índice porque el close date de esta fecha va a estar por debajo del filtro de selectividad y el año, que serían menos de 60.000 registros lo que va a devolver el año 2017, porque sería el doble del standard field de umbral de selectividad, sería el 30%, pues sería pues por debajo del 60% lo que consideraría. Y luego, donde se unen las dos condiciones, tiene que estar por debajo también de ese 30%, que lo está porque son 125 registros. Por tanto, decide usar el índice close date para hacer la consulta. Veamos algún AND donde no lo usa. Por ejemplo, aquí no lo estaría usando. Considera usar ambos índices, el close date y el MyStateName. Para el close date analizaría hasta 60.000 registros. Parece que sí podría ser eficiente y óptimo, lo podría considerar, pero MyStateName no lo considera. ¿Por qué? Porque usaría o intentaría analizar hasta 20.000 registros como máximo. Como podemos ver, estamos consultando por los campos Prospecting y Qualification, y Prospecting y Qualification, la suma de estos dos campos estaría por encima, Prospecting, y Qualification, la suma de ambos está por encima de 20.000. Así que solo analiza los primeros 20.000 y descarta usar el índice. Esta unión, esta consulta con AND no sería selectiva porque el índice MyStateName, esta parte de la consulta, no cumple con las condiciones de selectividad, con los umbrales de selectividad. Así que la descartaría. El OR, bueno, pues un ejemplito también. Aquí usaría el índice y en este caso no lo usaría. Y vamos a acabar viendo, como decíamos, aquellas rocas donde encallaríamos, las excepciones, los caminos, los sitios que tenemos que evitar. Como decíamos, si consultamos algo que contiene un valor null y ese índice no está considerando o no está indexando los campos null, ¿vale? Y recordemos que podríamos abrir un caso con el soporte de Salesforce
para que nos indexara los campos null para un custom field. Los standard field, por defecto, ya sí están indexando los valores null. Bueno, ¿qué pasa? Pues que nos diría esto. Directamente el índice ni aparece como una posibilidad para consultarlos, para hacer la consulta. El Query Optimizer descarta automáticamente el uso del índice porque estamos usando una operación no válida, ¿vale? Aquí lo pone. No consideramos el filtro, ¿vale? Para optimizar porque es un filtro no válido, ¿vale? Estamos indexando por algo no válido, que es el null. Otro ejemplito. ¿Qué pasa con el listing? Bueno, pues lo que ya hemos visto. Que tampoco es una operación no válida, aquí no lo diría, y tampoco aparece en el Query Plan API que el Query Optimizer haya siquiera considerado usar esa consulta, ¿vale? O sea, esa posibilidad de usar el índice. Y cuando usamos el menor o el mayor o el menor igual contra un campo de texto, exactamente igual. No aparece. Nos dice también el Query Plan API en este caso que no ha considerado usar eso porque el operador no es optimizable. Y un último ejemplo. ¿Qué pasa con el like? Dijimos que el like, al menos los 100.000 primeros registros podría considerarlos. Aquí aparece que los considera los primeros 100.000, pero descarta la condición, el uso del índice, porque como vemos el coste es muy alto y no merece la pena y al final termina siendo un full scan. Así que el like, como decíamos, hay que intentar evitarlo. Y solo intentaría analizar los primeros 100.000 registros. Bueno, y hasta aquí la demo. Espero que haya clarificado bastante, o un poquito al menos, lo que hemos visto durante la presentación.